Entonces yo le sigo invitando, traiga una hojita, un cuaderno para que tome notas. En un ratito más voy a estar dando el nombre de todos los 7 vasos que vamos a estar viendo, y ya semana con semana usted puede decir, ya lo vimos, la semana que entra o en 15 días nos va a tocar el siguiente vaso, pero tome notas, por favor. Me he dado cuenta, sobre todo en los últimos tiempos o años de ministerio, de algo que se vive en la iglesia, en las iglesias. Se predica a Cristo y la necesidad de abrir nuestro corazón para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y se hace la invitación y hay algunos levantan sus manos, repiten la oración de fe y aceptan a Cristo. Unos se quedaron ahí, no siguieron más, otros siguen. Pero de lo que me he dado cuenta es de que como que después de que se acepta a Cristo, muchos se quedan ahí. Asisten a la iglesia, pero como que no hay un paso siguiente. Y esto, al hablar de los vasos, los diferentes tipos de vasos, 7 para ser específico, hablando del alfarero, del barro, porque vamos a estar hablando mucho de esto, vamos a estar hablando mucho del barro, el alfarero, en los diferentes tipos de vasos. He notado que después de la salvación hay personas que ya no saben qué sigue. No sé si es por falta de enseñanza en la iglesia, que no creo, porque hay mucha enseñanza desde la escuela dominical, sobre todo, las vidas cristianas que hay en la escuela dominical. Hay enseñanza directa con matrimonios, hay enseñanza en jóvenes, hay enseñanza los martes en mujeres, los miércoles con varones, en fin, hay mucha enseñanza en la iglesia. Pero cuando Jesús habló, cuando Él empieza su ministerio, Él se dirige a 2 personas en específico, y ahorita doy los nombres, pero él se dirige de una manera personal a las personas que Él llamó a ministerio. Les dijo, venid, síganme. Tal vez en algún momento por tu mente se ha atravesado algunas preguntas. Por ejemplo, ¿me usará Dios? ¿Seré yo una persona que Dios quiera, que Dios pueda usar? ¿De qué manera podré serle útil a Dios? O tal vez, ¿qué ministerio tendrá Dios para mí? O tal vez, ¿cuál es mi lugar en el reino de Dios? ¿Cuál será mi lugar en la iglesia? ¿A qué soy llamado? Una persona se convierte en un creyente simplemente por el hecho de creer. Eso hace que una persona sea creyente. Y mire, la primera invitación que Jesús hace, que Jesús hizo cuando Él llamó a sus discípulos y al día de hoy hace a la iglesia, es que es necesario creer en Él, creer en el enviado de Dios, en el Hijo de Dios. En Juan 6:29 leemos, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces la primera cosa que necesitamos es poder creer en Él. Eso nos hace creyentes. Y si yo preguntara cuántos creyentes hay aquí, creo sin lugar a duda que seguramente todos levantarían la mano diciendo, pues yo creo en Cristo, yo creo en Dios. Pero después de eso, ¿qué sigue?
¿Qué es lo que se tiene que dar después de eso? Jesús hace una segunda invitación. Segunda invitación. Y en su segunda invitación tenía que ir más allá de simplemente creer en Jesús como el Hijo de Dios. En su segunda invitación Jesús los lleva a los que habían creído en Él, a que los siguiera. Una es creer y la segunda entonces fue seguir. Diga conmigo creer. Ahora diga conmigo seguir. Y entonces muchos creen, aceptan a Cristo, hacen la oración de fe, creen, pero siguen. Hay un himno que cantábamos años atrás. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando en Él mi carácter, quiero con gozo su nombre servir, quiero seguir las pisadas. Entonces, hay algo tan importante en seguir, no nada más creer, porque sabe, aún muchos de los que están afuera creen. ¿Está conmigo? Hay muchos de los que están afuera creen. Pero siguen. Y esa es la clave. Que a lo mejor en la iglesia aún falta mucho por darse. ¿Qué? Seguir a Jesús. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo capítulo 16, versículo 24. Estaba Jesús con sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ayúdeme, niéguese a sí mismo, que tome su cruz y sígame. ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Te has negado a ti mismo? ¿Has tomado esa cruz y estás realmente sirviendo a Jesús? Esta invitación, o este llamado, mejor dicho, no era simplemente una invitación a creer, sino también a ser un discípulo. Él dijo claramente en su palabra: haré de vosotros discípulos. Es necesario que salgan y también hagan discípulos. Esta palabra de discípulo es tan importante en el llamado de Dios en nuestra vida, poder nosotros servir, seguir a Jesús. El de seguir a Jesús era un llamado mayor. ¿Por qué? Porque para poder seguir a Jesús hay la necesidad de aprender de Jesús para poder llegar a ser como Él es. Los 12 discípulos siguieron a Jesús por 3 años y medio, estuvieron con Jesús, llegaron ellos a ser instrumentos de Dios para Jesús, y aún la palabra nos enseña que hicieron obras, y aún hicieron obras mayores de las que Jesús hizo, y esta promesa aún es para nosotros al día de hoy. Estas obras que yo hago, vosotros las haréis, y aún mayores. Los seguidores de Jesús, ¿estamos haciendo las obras que hizo Jesús? 1, 2, ¿aún estamos haciendo esas obras mayores? Al día de hoy, Jesús sigue invitando a los creyentes, a los que creen, a seguirlo. Él está llamando a cada hombre, a cada mujer, quienes han creído en Jesús, quienes le han entregado su vida, su corazón, para poder ser un instrumento en sus manos. Y esta es la mayor inquietud que el día de hoy yo percibo de creyentes. Hay algunos tal vez frustrados porque han conocido a Cristo, pero su vida no ha pasado de allí, no han crecido más que de conocer a Cristo, y quieren servir a Cristo, quieren ser útiles en las manos de Cristo. Recuerde, somos vasos en sus manos.
Es el tema de esta serie. Y al comenzar esta serie, yo te invito a poder hacer una oración todos juntos. Puedes orar conmigo, cierra tus ojos un momentito y repite conmigo: Señor, he creído en ti. Te doy gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por la salvación de mi alma. Gracias por el regalo de la vida eterna. Señor Jesús, quiero seguirte. Quiero ser un discípulo. Quiero ser un instrumento útil en tus manos. Quiero que me uses para hacer las obras que tú hacías en la tierra. Mi Dios, háblame a través de estas enseñanzas. Ilumina mi mente. Dirige mis pasos. Quiero ser un instrumento de honra para la gloria tuya. Amén. Barro en manos del alfarero. Para ser un discípulo de Cristo, tenemos que obedecer el llamado del Maestro. ¿Estamos de acuerdo? Y en Mateo capítulo 4, versículos 17, 18 y 19 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. El mensaje principal de Jesús era anunciar que el reino de Dios, o el reino de los cielos, había llegado, que había llegado la salvación para Israel. Él anunciaba que el que esperaban, que el enviado, que el Mesías de Dios ya había llegado. Era el mensaje que Jesús tenía para el pueblo de Israel. El Redentor, el que podía salvar los pecados. Era una clara invitación para el pueblo al arrepentimiento, para cambiar de vida, para cambiar de mentalidad. Sin embargo, y algo digo sin embargo, porque de repente pues nos cambian las cosas. Nos cambian las cosas a como nosotros de repente pensamos cómo las cosas deben de ser. Los judíos, ellos estaban esperando al Mesías, sí. Ellos estaban esperando al que iba a venir a traerles libertad. ¿Está conmigo? Creo que se le está acabando la pila. El que iba a venir a traerles libertad. Permítame tantito. Este micrófono está como algunos cristianos. Se les acaba la pila. Y cuando no sirve la pila, de nada sirve el micrófono. Entonces, los judíos estaban esperando al Mesías. Una palabra que ellos usaban mucho era al libertador. Diga conmigo, libertador. Y cuando Jesús hablaba a los judíos, pues les dijo: conoceréis la verdad os hará libres. Pero la libertad que ellos estaban buscando no era la libertad a la cual Jesús vino a liberarles. Jesús vino a liberarles del pecado. Jesús vino a darles una nueva esperanza, un nuevo camino. Ellos buscaban ser libres de la opresión romana. Ellos ya no querían estar bajo el sometimiento de otro país. Querían vivir su vida ya en libertad. Y al paso del tiempo que Jesús estuvo en la tierra, no se estaba dando la libertad que ellos pensaban que se iba a dar. Esto les trajo un conflicto
en su mente no entendían que eran sus propios pecados. Repito, no entendían que eran sus propios pecados que los tenían atados y que por eso no podían avanzar, y que era por eso que Dios había mandado un libertador quien les iba a liberar de sus pecados. Para aceptar esto, ellos tenían que arrepentirse, tenían que cambiar y tenían que aceptar el plan que Dios tenía para ellos. Muchos, la mayoría, no lo hicieron, no lo aceptaron, no lo reconocieron. La mayoría de los que oían a Jesús, oían sus enseñanzas, no cambiaron su manera de pensar, continuaron con su religión esperando a otro Mesías, porque esto no es lo que ellos estaban esperando, y siguieron con sus ideas religiosas. Sin embargo, algunos de los que estaban junto al mar de Galilea sí creyeron que Jesús era el Redentor. Sí creyeron que Él era el enviado, el ungido de Dios para traer la salvación de pecados. Por ejemplo, leíamos sobre Simón y Andrés, dos hermanos quienes eran pescadores, quien Jesús se acerca y les invita de una manera personal a seguirlo, y creyeron en Jesús, quien era el Mesías de Dios. En aquella orilla del mar, Jesús les extiende esa invitación especial. Jesús les propone ser discípulos de Él, seguidores de Él. Les propuso ser discípulos, ser estudiantes del gran maestro para llegar a ser pescadores de hombres. Fue la palabra que usó Jesús. Simón y Andrés, junto con otros 10 hombres que siguieron y que obedecieron el llamado, la invitación del maestro, se enrolaron, se inscribieron, se hicieron parte de la escuela del discipulado de Jesús. Jesús tenía cosas que enseñarle a ellos. Y podemos ver los años subsiguientes, podemos leerlo en las Escrituras, cómo estos hombres transformaron al mundo, cambiaron países y continentes para que conocieran a Jesucristo. Durante 3 años y medio, desde aquel día en la orilla del mar de Galilea hasta el último momento de la vida de Jesús, estos hombres fueron transformados por el Maestro. ¿Transformados para qué? Para poder ser los instrumentos a los cuales Jesús los estaba llamando que fueran, instrumentos poderosos que pudieran llevar el evangelio a las naciones de la tierra. Ellos anunciaron mensajes de salvación. Ellos hicieron milagros y señales prodigiosas y se manifestaron en todos los lugares que ellos pisaban. ¿Qué sucede donde tú pisas? ¿Qué pasa a los lugares que tú visitas, que tú frecuentas? Al igual que Jesús, estos hombres, los discípulos, predicaron el evangelio del reino de Dios. ¿Qué hacían? Sanaban a los enfermos, liberaban a los oprimidos por Satanás, resucitaban a muertos. Pero estos hombres eran pescadores, pero hicieron incluso mucho más de lo que Cristo hizo andando aquí en la tierra. ¿Qué hicieron estos hombres? Conquistaron ciudades y naciones para el reino de Dios, del cual tú y yo somos fruto. Un instrumento musical. Un instrumento musical. ¿Cuántos tocan instrumentos musicales? Levanten la mano. 1. ¿Okay? Un instrumento musical solo y solamente produce melodías si un músico lo toca.
Ahí está de acuerdo. Un instrumento musical solamente produce melodías cuando un músico lo ejecuta. Por más bueno y por más costoso que pueda ser un instrumento, el instrumento por sí solo no deleita la música. No puede tocar la música. ¿Qué se necesita? Se necesita un músico que interprete. ¿Sabe? El Espíritu Santo es el que mejor conoce la sinfonía de Dios. Y nosotros somos esos instrumentos que el Espíritu Santo necesita entonces tocar para que podamos producir el sonido que a Dios le agrada. El Espíritu Santo ha sido enviado por Dios para poder ejecutar un concierto celestial aquí en la tierra. Dios quiere que la melodía de las buenas nuevas, lo repito de esta manera, la melodía de las buenas nuevas sea oída por todos los hombres. Sin embargo, el Espíritu Santo no puede interpretarla sin instrumentos. ¿Cuántos instrumentos hay en casa? Unos son violines y otros son tololoches. Pero en fin, somos instrumentos en las manos del Señor y el Espíritu Santo quiere usarnos. El Espíritu Santo, como un experto concertista, busca instrumentos que se entreguen en sus preciosas y delicadas manos para poder producir esa dulce canción. ¿Canción de qué? Déjeme decirle, canción de perdón, canción de la gracia de Dios, canción de un futuro eterno en los cielos. Esto es lo que Jesús ha venido a darle al mundo a través del Espíritu Santo, usando a cada uno de nosotros como instrumentos de Él. Ahora, el trabajo del alfarero, ¿cuál será? El trabajo del alfarero. Vamos a hablar un poquito sobre esto. El día de Pentecostés, ustedes recordarán ahí en Hechos capítulo 2, se levanta Pedro. ¿Y qué hizo? Predica un poderoso mensaje que convenció a miles de personas de dejar su vida pasada y ser seguidores de Cristo. Al hablar de miles de personas, específico, fueron 3,000 judíos que se arrepintieron, que aceptaron a Jesucristo como su Mesías, como su Señor, como Salvador. Pedro fue simplemente escogido como un instrumento ese día en las manos del Espíritu Santo. ¿Cuántos instrumentos hay aquí? ¿Por qué no nos ha escogido Dios? ¿O por qué no le hemos permitido a Dios usarnos como usó a Pedro ese día como instrumento en sus manos? Pedro fue un instrumento efectivo en las manos del Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿cómo es que Pedro llegó a ser ese hombre de poder y de convicción? No tengo el tiempo esta mañana de hablar de todo lo de Pedro, todo su pasado. Lo hemos hecho anteriormente, pero Pedro era un caos. Pedro se equivocaba cada ratito. ¿Yo puedo decir amén? La regaba cada ratito. Pero el día de Pentecostés algo pasó en la vida de Pedro. Ese algo se llama Espíritu Santo y se volvió en ese instrumento efectivo en las manos de Dios porque le permitió al Espíritu Santo apoderarse de él. ¿Cómo fue que Pedro pudo ser transformado de haber sido ese débil traidor, de haber sido ese que maldijo a Jesús, ahora a ser un predicador del Evangelio? ¿Qué fue lo que lo hizo? Tanto Pedro como los otros discípulos atravesaron un tiempo, un proceso, diga conmigo proceso.
de 3 años y medio con Jesús. Durante ese tiempo, estos pescadores fueron preparados para ser los testigos de Cristo aquí en esta tierra. Estos hombres, los discípulos de Jesús, fueron formados como un alfarero trabaja los vasos en su taller. ¿Hay alguien que ha visitado un alfarero? ¿Que ha visto cómo trabaja el alfarero el barro? Es impresionante. Yo creo que en unos 15 días voy a traer un video cortito de ello, pero es impresionante cómo el alfarero agarra el pedazo de lodo. ¿A cuánto les gusta el lodo? Y cuando se mete en su casa, es impresionante cómo de un pedazo de lodo lo que pueden hacer. Pedro, ese pedazo de lodo por fin se rindió a las manos del alfarero. Yo creo que vamos a terminar cantando un otro coro que les voy a enseñar, que dice: tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado. Pero toda aquella persona que ha visitado la casa de un alfarero va a coincidir conmigo en algunas escenas de las manos de lo que es el alfarero, de ese artesano que está trabajando. El alfarero toma ese lodo, ese barro, lo pone sobre la rueda y empieza a girar la rueda, y al estar girando la rueda empieza a darle forma a una vasija. Esa vasija que está remolineando en sus manos. El alfarero está dispuesto a meter las manos al barro para darle forma, agarrar sus dedos, clavarlos al centro para ir dándole forma a lo que él quiere hacer. Pero de repente algo sale mal. Está trabajando, ya le hizo el boquete en medio, ya va dando la forma, pero de repente algo sale mal. ¿Qué pasa? Había una piedrita. Había algo en el barro que cuando se empezó a hacer delgado, salió. ¿A cuántos les ha salido ese algo de repente? Ay. Y cuando entonces ese algo sale, diga conmigo, ese algo puede ser carácter. No los escuché. De repente escucho personas decir: así soy, ¿y qué? Ay, el alfarero con esa persona va a tener mucho trabajo. Pero cuando sale ese algo, entonces el alfarero detiene la rueda, no sigue trabajando. Detiene la rueda, saca la gravita, saca la basura que está ahí, y sigue trabajando. Yo pregunté cuántos han visto trabajar un alfarero, y varios dijeron que sí. Entonces lo agarra y lo vuelve a hacer una bola. O sea, por eso que hay muchos cristianos hechos bolas. Y los vuelve a hacer bola y empieza a trabajar de cero. Y para empezar a trabajar de cero, no nada más es que agarra el lodo y lo echa ahí al centro lo primero tiene que centrarlo. Que no esté ni tantito hacia un lado, porque no se puede. Tiene que estar bien centrado. ¿Cuántos centrados hay aquí? No dije sentados, dije centrados. El que no está centrado no se puede trabajar. No puede hacer nada el alfarero. La rueda gira, el artesano acaricia con su trabajo con amor, pero de repente sale algo mal y lo tiene que desbaratar y tiene que empezar a formar la vasija una vez más. Y esta imagen nos demuestra cómo nuestro Dios, nuestro Señor, trabaja con nosotros, cómo quiere ir trabajándonos, y cómo a veces tiene que agarrarnos y volver a empezar
a trabajar con nosotros. El Señor continuamente está transformando a sus discípulos, a sus seguidores. Todo nuestro material, todo lo que nosotros somos, escúchenme, todo lo que nosotros somos es un material imperfecto, con muchas cosas que a Dios no le agradan y que el alfarero tiene que ir sacando de nosotros, porque Dios de nosotros quiere una nueva creación, quiere algo diferente, algo, no traer algo arrastrando del pasado, sino hacer todo nuevo en nosotros. No permanece distante de su obra, sino que mete sus dedos en ella. Oh, cuando el alfarero te está transformando, a veces duele. Esas veces que de repente tú dices, ¡ay! Esas veces que, ¿y por qué yo? ¿Otra vez? Pues imagínate. El alfarero trabajando, perfeccionando su obra. Dios es el maestro alfarero. Y cuando nosotros nos sometemos a sus manos, es cuando podemos empezar a reflejar el toque creativo de Dios en nuestra vida. Las ilustraciones sobre las vasijas en la Biblia son amplias, hay muchas. No sé, cuando hablé sobre la perniquebrada, ¿fue en la tarde, fue en la mañana? No me acuerdo. ¿En la mañana sí estaban aquí? En aquella ocasión comenté, la Biblia habla de nosotros y nos compara con ovejas, pues, pero también nos compara con el barro, también nos compara con vasijas, con esos vasos en las manos del alfarero. Varios libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Zacarías, libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento que escribió el apóstol Pablo, también se presentan a los cristianos, a nosotros, como vasos. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo para enseñarle acerca de las personas y cómo Dios puede formar y usar a esas personas para sus propósitos. La mejor manera que se puede hacer, de la manera en que se puede hacer, fue por medio de las ilustraciones que usa Pablo. Y es de esta manera que el mensaje se hace comprensible, entendible para el destinatario. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2, 20 y 21 leemos Pablo escribiendo: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos. Y aquí empiezan a encerrarse vasos. Unos son para usos honrosos, otros para usos viles. O sea, hay un vaso de honra y hay un vaso vil. Ya salieron dos nombres de vasos. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y lo que Pablo trató de ilustrar o de comunicar con esto fue lo siguiente: en una casa grande no solamente hay utensilios de oro o de plata. En todos los hogares, por lo general, hay una vajilla especial, una vajilla que usan en momentos especiales, cuando llegan personas, visitas especiales, no todas las visitas. A lo que me he dado cuenta el día de hoy, y espero no pisar callos, a lo que me he dado cuenta el día de hoy es cuando se tienen invitados especiales a la casa, la vajilla que sacan es la que venden en Soriana en bolsas, que son platos desechables. Y ya no sacan esa vajilla especial, esa vajilla tan bonita, porque ¿quién quiere lavar trastes? Entonces la vajilla especial se ha vuelto ahora en platos desechables.
Pero bueno, hay una vajilla especial que se destina para esos momentos especiales, aunque también hay utensilios para usos prácticos, diarios, en lo que es la vida cotidiana. En el templo de Jerusalén, leemos en la Biblia que había utensilios de oro y de plata, y esos utensilios solamente podían ser usados por los sacerdotes, por los levitas, y eran para un uso específico. Eran vasos delicados, estaban separados. También había utensilios de barro y había utensilios de madera. Y Pablo enseña que nosotros, diga conmigo, yo, somos vasos en las manos de Dios. Somos vasos delicados. ¿Cuántos delicados hay aquí? ¿Qué pasó? ¿Cuántos vasos delicados hay aquí? Bueno, al paso de las semanas vamos a ir hablando sobre los diferentes tipos de vasos. Pero somos vasos en las manos de Dios, enseña Pablo. Somos vasos delicados y también somos vasos para otros usos prácticos para Dios. El alfarero, Dios, también es ese creador, ese formador. En la antigüedad, el vaso era un elemento que se trabajaba o que trabajaba solamente los alfareros. No había tantos tipos o tantos diferentes materiales como hoy día conocemos en los vasos. Y la palabra alfarero significa literalmente el que da forma o el formador. Alfarero, el que da forma. La Biblia nos cuenta, nos enseña que Dios es nuestro alfarero. Él es el alfarero en la creación. Dice la Biblia que Él tomó el barro, nos formó, nos diseñó. En el capítulo 1 de Génesis leemos que Él creó el mundo, los cielos, la tierra. Capítulo 2 leemos de manera clara y específica que Dios formó, diga conmigo, formó al hombre. Dios formó al hombre. ¿De qué lo formó? Del polvo de la tierra. Él era el alfarero. Él era el alfarero. Y ahora, la otra cosa que me gustaría que pudiéramos verlo a la luz de la palabra es, primero dice la Biblia que formó, que creó, me adelanté, que creó al hombre. Y luego usa la palabra que lo formó. Vamos a analizar esto un poquito. Cuando Dios da la salvación al hombre, hace del hombre una nueva creación. Hace de él lo que la Biblia llama una nueva criatura. Pero ahí no termina todo. Usted no es simplemente una persona que ha nacido de nuevo, sino que además Dios ha prometido vida eterna a través del Hijo de Dios. Y este es el principio. Dios nos crea, Dios hace de nosotros nuevas criaturas, pero después nos toma y nos quiere formar. Y esto es exactamente el trabajo del alfarero, que formar, darnos forma. Y a lo largo de toda la Biblia, Dios nos habla como el formador, el creador, quien es Dios, trabaja en nosotros. Cuando se refiere a Israel, por ejemplo, dice que creó a su pueblo y luego dice, y lo formó. Lo leemos. Isaías 43:1 dice la palabra, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Creador y formador. Dos cosas diferentes que Dios quiere hacer en uno. Hablemos un poquito sobre nuestros antepasados. Jacob, por ejemplo, hijo de Isaac, nació bendecido, pero después Dios tuvo que formarlo.
¿De qué estoy hablando? Sigo. Fue necesario que atravesara un proceso de humillación o de trato en su vida. El nombre Jacob, yo creo que todos sabemos su significado, que es que suplantador o engañador. Jacob, el engañador. Ese era el carácter original de Jacob. Jacob pudo haber dicho, así soy y qué. Pero Dios no lo dejó así. Dios lo creó, pero después tuvo que formarlo. Estamos creados, pero ¿estamos formados? Es la gran pregunta. Ese era el carácter original de Jacob, el engañador. Y aunque fue llamado a ser el bendecido de la familia, fue llamado a ser el heredero de la visión que había recibido de su abuelo Abraham, transferido a su padre Isaac, Jacob era un engañador. Claramente lo leemos en la Biblia, pero cuando llegó el momento de recibir la bendición de su padre, ustedes recordarán lo que dice la palabra, Jacob lo engañó. ¿Para qué? Para poder recibir la bendición. Recibió bendición por un engaño. Le hizo creer que él era el hermano mayor. Y yo digo, Jacob, qué tonto. Qué tonto. ¿Por qué? Porque la promesa estaba sobre él. Él no tenía que haber engañado. Había una promesa hablada sobre su vida, pero era engañador. Es lo que había en él. Fue creado así. Aún Dios no lo formaba. Jacob engañó a su padre cuando Dios ya había determinado desde su nacimiento que él era el bendecido para ser usado por Dios. ¿Qué le faltaba a Jacob? Ser transformado. ¿Será que para que tú puedas ser usado por Dios necesitas pasar por el proceso de transformación? Jacob no podía ser ese vaso útil en las manos de Dios con un corazón de engañador. Tal vez haya cosas en nuestra vida que no nos están permitiendo ser ese vaso útil en las manos de Dios porque no hemos sido transformados en nuestro interior. Dios creó a Jacob desde el vientre de su madre. Lo formó día a día hasta que en él se produjo un cambio. Después de años de formación, escúchenme, después de años de formación, piensa en la vida de Jacob, años de formación, Dios no solamente terminó por cambiarle el corazón, hasta el nombre le cambió. De Jacob el engañador, ahora Dios lo formó a Israel, el príncipe de Dios. Transformación. Y de la misma manera, Dios los crea, pero luego comienza en nosotros el proceso de formación. Y la palabra formador es la misma palabra que alfarero. El alfarero no crea el barro, el alfarero le da forma al barro. Hace de él un vaso. Es ahí entonces donde Dios nos crea, donde Dios sopla sobre nuestra vida, donde Dios nos hace una nueva criatura, nos hace hijos o hijas de Dios, nos da al Espíritu Santo para que habite en nosotros, pero después en nosotros Dios comienza o continúa trabajando en el proceso de formación. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Los he creado, luego dice, los formé y los hice.
Hablemos de vasos diferentes. El vaso que es formado por el alfarero es un elemento que no sirve únicamente para ser expuesto, sino que cumple con una función según lo que contiene y según el lugar donde es colocado ese vaso. Cuando Dios salva al hombre o a una mujer, a un joven o a un anciano, los crea haciendo de ellos, sí, criaturas nuevas, pero al darles forma, los pone en lugares específicos. ¿Para qué? Para que cumplan una función determinada. No están colocados simplemente para estarse mostrando, sino hay un fin para poder ser de servicio. Según el contenido, según el lugar donde estén, pudieran ser de honra, pudieran ser de valor. En esta serie nos vamos a ir dedicar a ir estudiando los diferentes tipos de vasos que Dios habla o menciona en la palabra. Entre ellos, ahí va la lista de los 7 vasos de los que vamos a estar hablando. ¿Quiere apuntarlos? ¿Está listo? Ahí le va, el primero, vaso de honra. Vaso de honra. Segundo, el de misericordia. El de misericordia. Tercero, el de deshonra. El de deshonra. Cuarto, el de ira. El de ira. Quinto, vaso limpio. Vaso limpio. Sexto, vaso quebrado. Vaso quebrado. Y séptimo, vaso escogido. Vaso escogido, lo repito rápidamente: el de honra, el de misericordia, deshonra, el de ira, limpio, quebrado y el escogido. Vamos a estudiar cada uno de estos. Tú vas a poder ver, según el trato de Dios en tu vida, cómo Él te ha estado formando para que puedas ser un vaso útil en sus manos. ¿Sabe? Hasta el vaso quebrado es un vaso útil en las manos del Señor. ¿Sí lo sabía? Hasta el vaso de ira, uno al oír todos los nombres, uno se queda, ¡ay, ese no! Pero aún ese en las manos de Dios es un vaso útil. Dios tiene un propósito en todo. Y en este tiempo, en esta serie, vamos a poder comprender cómo es que el vaso de honra ocupa un lugar distinto que el vaso de misericordia. Vamos a ver cómo el vaso escogido cumple una función diferente al vaso que es para usos viles. Vamos a entender que el vaso limpio y el vaso quebrantado producen diferentes frutos que el vaso de ira. Cada vaso va a tener su función. Ahora, ahí les va. Agárrense bien. Este proceso en las manos del alfarero, el ser quebrantados, el ser deshechos, el ser hechos bola otra vez, etc. Este proceso no es para algunos. Dirían por ahí, no todos aguantan vara. Es para todos los hijos y las hijas de Dios. El que no es hijo no aguanta el proceso. Por eso muchos a medio camino voltean
hacia atrás, se retira. Dios no desea que tu hermano o hermana simplemente sea salvo. No es el deseo de Dios, no es lo que Él busca en nosotros. El anhelo que hay en su corazón es que nosotros podamos ser los vasos que le den honra frente a un mundo que lo deshonra y que lo rechaza. Busca que cada vaso que el alfarero forma necesita pasar ese proceso de fuego. Y cuando empecemos a hablar del fuego del alfarero, va a estar tremenda esa enseñanza. Pero nosotros tenemos que entender que seremos pasados por el horno del alfarero. Y que en el horno, ya me estoy adelantando un poquito, pero que en el horno muchos vasos truenan, no lo hacen. Y eso lo lleva a ser un vaso quebrantado. Y luego hay un proceso para restaurar ese vaso quebrantado. Hace algunas semanas mencionaba un poquito de ello, no sé si lo recuerda, no lo voy a hacer ahorita, más adelante lo vamos a ver, pero qué enseñanza tan hermosa hay con respecto al alfarero, el barro y nosotros, vasos en sus manos. El vaso tiene que pasar por el fuego para luego poder determinar qué uso va a tener ese vaso. O sea, el alfarero antes de nos dice, este vaso va a ser de honra, o va a ser, no, tiene que pasar por el fuego, y el fuego va a determinar qué tipo de vaso va a ser. ¿Has pasado por el fuego? A lo mejor te has metido ahorita en el fuego, no sé, pero esto aún se necesita. Y con esto quiero terminar. ¿Nos podemos poner en pie, por favor? Si pueden pasar el grupo de alabanza para cantar el canto que les mencioné. Si todos pueden repetir conmigo, por favor. Vamos a orar. Padre, yo sé que estás en los cielos. No los oigo. Y en todo lugar trajiste salvación a mi vida. Me elegiste para ser tu hijo. Y te doy gracias por ello. Ahora entiendo que en mi vida esto es un comienzo. Padre, he comprendido que tienes planes para usar mi vida para tu gloria y tu honra. Todo lo que está sucediendo en mí, en mi interior, en mi vida, entiendo que es parte de la formación para poder ser un vaso útil en tus manos. Mi Dios, acepto atravesar este proceso para alcanzar el propósito al que fui llamado